Hola a todos en casa, espero que estén muy bien y les doy la bienvenida a este nuevo espacio que se llama Ciencia en tu Cocina. En este espacio vamos a abordar todos los componentes científicos relacionados con la cocina y los alimentos. Vamos a estudiar algunas recetas sencillas y también vamos a hacer algunos experimentos en la cocina. En este primer episodio vamos a abordar dos componentes que son muy importantes antes de irnos a cocinar. El primero se trata sobre de qué están hechos los alimentos y en el segundo vamos a reconocer los tres ambientes importantes en nuestra cocina. Espero que el material sea de su agrado y que estén listos para cocinar en familia. Bienvenidos. Sin lugar a dudas, la cocina es un ambiente genial, magnífico, experimental y familiar. Pero antes de comenzar a cocinar es importante saber qué son los alimentos, de qué están compuestos y en últimas qué es lo que hacemos con ellos. Antes de elaborar nuestras primeras recetas y comprender la ciencia de la cocina, es necesario responder una pregunta muy importante. Y la pregunta es, ¿de qué están hechos los alimentos? Si hablamos de alimentos como por ejemplo las carnes, podemos establecer que estas se componen de células eucariotas, específicamente de tipo animal. Y si hablamos de alimentos de procedencia vegetal, como por ejemplo la lechuga, podemos establecer que estos se componen de células eucariotas, específicamente de tipo vegetal. Para observar las células necesitamos un microscopio, pues su tamaño oscila entre 10 a 100 micrómetros. Y ahora la pregunta es, ¿de qué están hechas las células? Pues bien, si contáramos con un microscopio mucho más potente que nos permitiera observar cuerpos que miden de 1 a 10 nanómetros, podríamos observar muchas de las moléculas que componen a estas células, como por ejemplo el ADN. Esta es una molécula gigante, compuesta por millones y millones de átomos. Es más, si pudiéramos desarrollar una hebra de ADN que se encuentra dentro del núcleo de una célula, la longitud que tendría sería de más o menos 1,5 metros. Esta macromolécula, por no decir supermolécula, está compuesta por fragmentos que se conocen como nucleótidos. Estos nucleótidos se forman gracias a la unión de un azúcar con una base nitrogenada y con un fosfato. Y la unión de varios nucleótidos permite la formación de ADN o ARN. Y si contáramos con un microscopio aún más potente, podríamos observar de qué están formados los nucleótidos. Los nucleótidos están formados de lo que está formada absolutamente toda la materia. Me refiero a los átomos. Cuando cocinamos podemos apreciar que los alimentos sufren cambios que pueden ser químicos o pueden ser físicos. Es decir, los cambios pueden o no transformar la composición de cada alimento. Y cuando solemos hablar de los alimentos escuchamos cosas como por ejemplo, eso es pura proteína. Ojo con eso porque son puros carbohidratos. Eso es grasa, eso es solo lípido. Pero ¿qué tan beneficioso es asumir la información de esa manera? Vamos a revisar la composición química de algunos alimentos. Aquí podemos encontrar varios ejemplos de la composición de algunos alimentos. La tabla se divide en 6 columnas. La primera hace referencia a los alimentos, la segunda al porcentaje de lípidos, la tercera al porcentaje de proteínas, la cuarta y la quinta al porcentaje de hidratos de carbono, y esto se divide en dos, los que son digeribles y los que son fibras. Y en la última columna encontramos el porcentaje de agua en cada alimento. Al observar la tabla podemos apreciar que en la mayoría de los alimentos el mayor porcentaje corresponde a agua. Existen algunas excepciones, como por ejemplo el aceite, que tiene 0% de agua, o los garbanzos secos, que únicamente tienen un 12% de agua. También podemos encontrar que los alimentos no tienen un único tipo de macromolécula. Por ejemplo, es común escuchar que las carnes contienen proteína, pero la carne no tiene únicamente proteína y tampoco es 100% proteína. Como nos muestra la tabla, tiene un 10.6% que corresponde a lípidos, un 20.2% que corresponde a proteínas y el mayor porcentaje es el de agua, que es igual a 69%. En el caso de los garbanzos secos, podemos encontrar que contiene un 5.5% de lípidos, 20.8% de proteínas, 44.4% de hidratos de carbono digeribles, un 15% de fibras y un 12% de agua. A partir de esta tabla podemos concluir que entonces los alimentos no están compuestos por un único tipo de macromolécula. Es decir, la carne no es únicamente proteína, la papa no es únicamente carbohidrato. Los alimentos pueden tener varios tipos de macromoléculas diferentes en su composición. Vamos a observar algunos alimentos muy comunes en nuestras casas y su misión allá en familia es intentar clasificarlos. La zanahoria, la cebolla, el ajo, huevos de gallina, las lentejas, algo que utilizo bastante en la cocina, la pimienta, el yogurt, la margarina. También es bueno tener un poquito de aceite, aunque siempre prefiero aceite de oliva. Algo que no puede faltar en la cocina, sal, al igual que el azúcar, aunque ese la verdad no lo utilizo mucho. El chocolate, bocadillo, las papas, también uno de mis favoritos que es la pasta. También podemos hacer combinaciones, como por ejemplo la granola con leche. Otra combinación que podemos hacer es jamón, queso y pan. Con esto podemos hacer un rico sándwich. Podemos acompañarlo con frutas como por ejemplo la fresa, el mango y a desayunar
Independientemente de su composición, siempre es importante revisar la tabla nutricional de los alimentos que consumimos, organizar una dieta balanceada y hacer ejercicio y otras actividades para aprovechar toda esa energía. Ahora vamos a ir a la cocina para ver cómo está organizada y saber cuáles son los ambientes en los que vamos a trabajar. Es importante saber que en nuestra cocina hay 3 zonas fundamentales: la zona de preparación, la zona de cocción y la zona de lavado. Estas 3 zonas componen nuestra cocina. En la zona de preparación es donde vamos a alistar nuestros alimentos antes de pasar a la cocción. Es importante que esta zona siempre esté libre y limpia. Y para los que tenemos mascotas es importante limpiar con un poquitico de alcohol antes de comenzar a cocinar. En la zona de cocción es donde nosotros aumentamos la temperatura para cocinar nuestros alimentos. Y la zona de lavado es donde limpiamos nuestros alimentos y todos los utensilios que utilicemos. Nuestro trabajo tiene que ser dinámico en estas 3 zonas. Y también recomiendo tener siempre a la mano 3 trapitos. Uno para limpiar el mesón cada vez que derramemos algo, otro para secar la loza y uno muy importante que será para nuestras manos, o si ustedes tienen un delantal en casa también lo pueden usar. Muy bien, ya conocemos un poquito de la composición de nuestros alimentos y las 3 zonas importantes en la cocina. Estamos listos para comenzar con nuestras recetas. Pero eso será hasta el próximo capítulo. Su tarea es organizar los ambientes en su cocina, mantenerla organizada y estar listos para nuestro próximo encuentro. Les envío un abrazo gigante a todos y los espero la próxima para cocinar y aprender en familia, porque somos el Colegio para la Vida.